Hola, jóvenes, buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Vieron oportunidad de ver los videos? Sí. Sí. Muy bien, me da gusto. Esa voz me agrada. El sí. ¿Ustedes a qué hora inician clases? ¿A las 8 o es su primera clase esta? No, iniciamos a las 8. Ok, ¿qué clase tuvieron anteriormente? Pedagogía. ¿Qué tal? ¿Cómo les está yendo? ¿Les está gustando lo que están viendo? Jóvenes. A mí sí. ¿Sí está interesante? Sí. Ok. Bueno, comenzamos a revisar la unidad 1, en el tema 1, vamos a ver lo que viene siendo la comunicación en cuanto a su concepto, educación y comunicación, y el contexto y la comunicación educativa. La información que contenía este video o que contiene este video ya la revisamos. ¿Quién me puede hacer una síntesis de lo que pudimos observar en este video? Por favor, Jonathan. Luego Cintia y luego María Belén. Hola, profesora, pues de lo que yo recuerdo, era de las formas en cómo antes se comunicaban, porque bueno, al principio del video solamente era como marquitas que ponían, no sé, de la sangre y así, y después uno llegó, no sé, con algo que había cazado y empezaron a dibujar, y eran los diferentes tipos de conocimientos que ya habían, que no sé, que alguna persona hacía, pero no sabía cómo implementarlo, y otra persona, pues todas las ideas que uno tenía, las llevaba a cabo. Muy bien. Es de cómo nos vamos dando cuenta que es necesario que el otro entienda lo que yo estoy diciendo, ¿no? Sí. Dejar una marquita y ¿de qué le servía? Sino que es dejar huella acerca de lo que estamos haciendo. Sí. Queremos que la gente sepa. Cuando, no sé si ahorita les ocurra, cuando entran a la escuela, a la universidad, queremos que todos se enteren que vamos a estudiar porque tenemos proyectos de vida. Cuando estrenamos algo, también queremos que se den cuenta. Cuando tenemos un logro o a veces hasta cuando tenemos una pena, queremos que alguien se dé cuenta, ¿no? Entonces es esta parte, esta necesidad humana que tenemos. Muchas gracias, Jonathan. Sí. Cintia. Bueno, yo por lo que igual pude ver del video, es que antes la forma de comunicación, ahora en la actualidad ha cambiado. Por ejemplo, comentaban de que antes era de que nos contaban, o bueno, nuestras abuelitas o nuestras mamás, que les tocó ir todavía a bibliotecas y que ahora en la actualidad ya es pura computadora y que no sirve de nada si no hay un buen contenido. Para eso, pues necesito tener un buen contenido para establecer una buena comunicación. Muy bien, tienes que tener un soporte, un discurso efectivo, como lo mencionas, un buen contenido. Si no, de nada serviría lo que estás aprendiendo. Y no serviría la comunicación. Muy bien, gracias. Gracias, Cintia. María Belén, por favor. Bueno, en el video al principio decía que el ser humano siempre había querido dejar huella, bueno, siempre quiso dejar huella, pero había personas que no sabían cómo hacerlo notar. Y llegaba alguien después quien tenía mejores ideas para hacer que eso
se viera, se notara. Y que efectivamente, como mencionó mi compañera antes, que para una buena comunicación debe de haber un buen contenido en algún tema para que, como lo dije, llame su atención. Muy bien. Y después buscar los medios conforme lo vamos a llegar a hacer, ¿no? Y saber a quién le estamos dirigiendo el mensaje. En ocasiones, por ejemplo, nosotros lo vemos fácilmente de que no todos los mensajes van dirigidos hacia todos los públicos y también tenemos que encontrar eso, quien entienda nuestro discurso, quien comprenda qué quiero decir y cómo lo quiero decir. La decodificación es importante porque tengo que saber el lenguaje. Ok, muchas gracias. Bueno, cerramos entonces esa pequeña introducción a lo que venía siendo el concepto de comunicación. ¿De acuerdo? La pregunta que lancé aquí con así lo titulé con esto, ¿por qué llega a considerarse comunicación? ¿Por qué se llega a considerar comunicación? Después de haber visto este video, ¿por qué se llega a considerar comunicación? Ok, Mari Carmen Ortiz, por favor. Bueno, sería como después de, bueno, del video de que nos decía que buscábamos la manera de comunicarnos a través de dibujos o algún instrumento o algo que necesitábamos, se dice que por qué llega a considerarse comunicación, porque nosotros buscábamos darle como un mensaje a otras personas y también nos decía que ya más en la actualidad en las redes sociales nos podíamos comunicar, pero ya desde diferentes lugares del mundo. ¿Por eso se llega a considerar comunicación? A ver, revisemos un poquito la respuesta, ¿va? Sí. Jonathan, por favor. Profesora, bueno, yo, de lo que tengo del punto de vista de por qué se llega a considerar comunicación, es porque, bueno, yo siento que al principio del video, pues, lo dice todo, ¿no? Porque a veces no tenían un lenguaje como tal en cómo comunicarse, y antes solamente se comunicaban, no sé, por señas y por lo que escribían, no sé, en las cuevas, porque, bueno, como tal no era escribir algo, sino solamente de la forma en cómo cazaban y así. Solamente era una comunicación, una forma de comunicarse entre ellos. Después, pues, entre más fueron evolucionando, se fueron comunicando de diferentes maneras. No sé, de la casa o así. Bueno, yo Ok, sí. pero aún así, Jonathan, realmente la respuesta a por qué se puede considerar comunicación, me explicaron ambos, me explicaron parte del video, pero no tengo claridad en lo que viene siendo o por qué se considera comunicación. ¿De acuerdo? Vamos a intentar responder esta pregunta. Gracias, Jonathan. Sí. Brenda, por favor, y luego Evelyn. Bueno, en mi opinión es porque existe una necesidad de transmitir una información, es decir, un mensaje, como nos explicaba en el video, que desde los más antiguos buscaban las maneras de que un mensaje les llegara a otras personas. En nuestro caso podríamos tomar en cuenta que el mensaje que nos dejaron nuestros prehispánicos nos llegó a través de alguna herramienta que ellos buscaron para transmitirnos esa información o lo que ellos conocían en un principio. Ok, ¿y hasta ahí llega la comunicación? Pues no. Al paso del tiempo se van creando muchísimas más herramientas que nos pueden dejar la información aún más claro. Por ejemplo, la imprenta, desde donde se empieza a utilizar la escritura, hasta llegar al tiempo en que ya utilizamos los medios de comunicación, que son las redes sociales, en las que podemos transmitir un mensaje a través de la red y que llegue a otros puntos del planeta. Ok, esta parte que tú estás mencionando es parte de la historia de la comunicación, cómo ha ido evolucionando. La primera parte
prácticamente respondió la mitad de la pregunta de por qué se llega a considerar comunicación y ahorita te voy a explicar por qué, Brenda. Escuchamos a Evelyn. Gracias, Brenda. Sí. Pues yo creo que, ¿por qué se considera comunicación? Cada, ¿cómo se puede decir? Ay, se me fue. Sería como alguien que es la fuente, como el mensaje, que da el mensaje, el pensamiento o la idea, que puede ser, ¿no? Y la selecciona con símbolos apropiados, como en principio del video que hicieron en lenguaje de dibujo, de su historia, otros hicieron en lenguaje de señas y todo. Y eso yo puedo generar que es como tipo de comunicación, que es comunicación comunicación de arte y comunicación de lenguaje de señas. Y el otro, el que nos está escuchando o lo está interpretando, sería como tipo receptor, que no entiende o no, o lo hace saber para hablarlo o interpretarlo con otra persona. Ese es mi punto de vista. No sé si estoy también un poco bien o no. Sí, también nos platicaste parte de lo que viene siendo un poco la evolución, pero atinaste perfectamente. Yo sé que no es atinar, sino buscaste la respuesta bien. Creo que todos la buscan. El detalle es poder expresar, poder comunicar lo que se necesita escuchar. Precisamente eso. Le decía yo a Brenda, bueno, les comentaba al grupo sobre la respuesta de Brenda. Decía, es cuando, también Jonathan se fue por ese mismo sentido, es cuando las personas tienen necesidad y fueron dejando mensajes y cada vez van buscando diferentes maneras. Pero hasta ahí sería intentar plantear, transmitir mi pensamiento. ¿Cuándo se cierra esta comunicación? Cuando, con lo que mencionó Evelyn, cuando el otro entiende el mensaje, sea el medio que sea. Cuando el receptor entiende el mensaje, hay comunicación. ¿Ustedes creen que los periódicos nos mandan mensaje? Por una parte sí, porque la escucha de la persona que se la está contando, ¿no? Ajá, y cómo, y realmente funciona esa comunicación. Sí, para comunicarnos a nosotros. Ajá, ¿cómo funciona esa comunicación? Lo que ahorita me entendí, lo que hace, lo voy a hacer con un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Como usted sabe que me está contando la historia y yo la estoy anotando. Me voy para escribir en mi computadora o en mi máquina de escribir, la voy escribiendo lo que usted me contó. Agarro todo, pero un poquito le modifico a lo que me contó y ya se le enseño a la persona que lo va a editar y lo va a enviar al periódico para comunicarnos a todos lo que yo escribí y lo que usted me dijo. ¿Sí podría ser así? Pero nos volvemos a quedar, en todo esto que tú narraste, nos volvemos a quedar a la mitad de la comunicación. Nos volvemos a quedar a la mitad de la comunicación. Cintia había levantado la mano. Es que, bueno, era más o menos lo mismo, de que de alguna otra forma los periódicos o las revistas o lo que sea nos están comunicando un hecho que haya sucedido. Pero ¿cómo puede ser la comunicación completa? ¿Cómo se da esa comunicación real, completa, como comunicación? Ok. ¿Quién me dice qué decía el periódico del día de ayer? El que quieran. La sección que quieran. ¿Creen que el periódico del día de ayer no me comunicó nada? ¿O no comunicó historias, vivencias? Vamos con Brenda y luego Aimee.
Bueno, como ya mencionaba, por ejemplo, si ya, con respecto al periódico, si tenemos el periódico ya enfrente y no sabemos, por ejemplo, leer, la comunicación no se va a dar como tal. Exacto, no se da completa, se queda a la mitad, porque yo no decodifico eso, yo no entiendo eso. Muy bien, gracias, Brenda. De Aimé. nada. Aimé, Ay, perdón, es que no podía. no te preocupes. Pues sería, por ejemplo, usted hablaba que le podría comunicar el periódico de ayer. El periódico bueno, tiene diferentes secciones y te puede comunicar diferentes cosas. Por ejemplo, te puede comunicar a lo mejor, no sé, que hubo un secuestro con alguna chica, también te puede comunicar, este, no sé, a lo mejor que ya bajó el, el hecho de contagiados por COVID. O sea, te puede comunicar varias cosas, pero bueno, yo por lo que yo quiero entender, el periódico sí te manda como el mensaje concreto y ya tú lo entiendes como tal. O sea, no hay como una... ¿Y qué necesitas para que se cumpla esta comunicación? leerlo, Exacto, que el para que tú receptor lo lo puedas lea y lo entender. entienda. Sí, porque tú puedes tener un periódico, pero si no lo lees no te va a comunicar nada, o sea, no se enlace esa comunicación. A fuerza tienes que leerlo para poder entenderlo y tener esa información tú también. Muy bien, Aime, para que tenga la participación completa. Entonces, basándonos en el video, ya aclaramos que para que realmente sea completa, tiene que haber ese mensaje, pero también el receptor lo tiene que leer, tiene que entenderlo. Entonces, ahí sí se da la comunicación. Entonces, si esto ha pasado siempre, ¿por qué se dice que la comunicación ha evolucionado? Porque aquí en el video nos dice breve historia de la comunicación, nos va haciendo ver como una evolución, ha crecido, ha mejorado. ¿Por qué? Porque igual se va haciendo como un contexto, ¿cómo decía? Un contenido bueno y a lo mejor es más amplio. O sea, no Y te a poco quedas... antes o sea, el contenido para ellos era importante. Cazé un mamut. ¿Mande? Antes el contenido no era importante. Cazé un mamut y sobreviví para contarlo. ¿No era importante? Sí, pero era no era tan extenso como ahora. Por ejemplo, ahorita pueden decir, no sé, cazó un mamut en tal lado, lo cazó tal, por ejemplo, fue asesinado con tal cosa, te pueden ya dar como tal una foto, ahí ya está la fuente de la persona, cuándo ocurrió. O sea, ahí antes era muy chiquito, como la información era muy, ¿cómo se Ok. podría decir? Y ahora es más amplia y podemos Ajá. tener más conocimiento. Ok, nos quedamos con eso, Emel. Gracias. Jocelyn, Evelyn, ¿tienes levantada la mano o se te olvidó bajarla? Ok, vamos con Jocelyn. Podría ser en la forma que también nosotros fuimos evolucionando y fuimos teniendo más medios a nuestro alcance para poder Exacto. comunicarnos mejor. Claro, por eso se dice que la comunicación evolucionó, creció, se incrementó. Muy bien, pero recuerden, para que realmente sea comunicación, tiene que estar el circuito completo. Si no, solamente sale un mensaje, se acabó. Por eso se dice que actualmente, gracias Jocelyn, se dice que actualmente los medios de comunicación nos permiten tener más contacto con los demás. Y también, por ejemplo, antes parecía que no había comunicación, si no pasaban por la cueva, no se enteraban que había un mensaje ahí. Entonces, los medios de comunicación tienen que evolucionar, como lo menciona Jocelyn, con las personas y tiene que ser completo para que sea comunicación. Se dice que los periódicos ya no nos comunican tanto. ¿Por qué? Porque cada vez menos personas tenemos el hábito de la adquisición del mismo. Claro, por los medios, porque ha evolucionado esto. Las tecnologías y ha ido creciendo con las personas. Bueno, nos salimos de la información que nos dio este video y nos vamos a algo que es muy breve y dice,
historia de la comunicación. Ya lo vieron ustedes. Y acá obviamente no me voy a enfocar tanto el video porque creo que es algo básico, muy, muy básico. Nos va diciendo, pero como ha evolucionado, dice que una vez que empezó el sonido y empieza a decirnos varios detallitos, ¿sí? Permítanme. Esta forma de comunicar desde el sonido, las señales de humo y este camino que nos va llevando este video, ¿de qué nos habla en sí? Lucero Trinidad, por favor. Sí. ¿De qué nos habla el video? Pues igual de cómo fue evolucionando la comunicación, porque, por ejemplo, al principio decía que solamente se comunicaban con gestos. Después, lo que ahí aparece que fue con las señales de humo, y después decía que era por los dibujos. Ya después ahí se apareció lo de los dibujos en las paredes de las cuevas, y ya después, o sea, sí nos va como haciendo una cronología, por así decirlo, de cómo Muy bien. fue evolucionando la comunicación. Muy bien, muy bien. Gracias, Lucero. Sí. Jonathan, este video nos habla sobre que existe un proceso en la comunicación. Ya nos dijo tu compañera cómo fue evolucionando el lenguaje, más que nada el lenguaje con el que se transmitían información. Pero ¿nos puedes comentar un poco sobre el proceso del mismo? Bueno, usted me dice si está bien o mal. Claro, no se preocupe. Bueno, se decía en el video que los primeros seres humanos se comunicaban a través de gestos y sonidos de animales. Después descubrieron el fuego y eso le permitió la comunicación de las señales de humo. Con el tiempo se fueron dando cuenta que con sus manos podrían hacer cosas de gran utilidad, como los dibujos en paredes de las cuevas en las que ellos vivían. Bueno, también en la imagen que aparece al principio del video, que son con los tambores, era para comunicarse mediante su sonido. Y con la aparición de la escritura surgieron los primeros métodos de comunicación. Y ya, pues ya también... ¿Cuándo se hizo multifuncional esta comunicación? Bueno, ¿cuándo pudo o tuvo la capacidad de llegar a más personas? Pues en el video decía que muchos años después la imprenta hizo posible los libros y el periódico para llegar a muchas personas. Claro, no necesitabas estar presente. A través de esto se llegó a mucho más medios. Por eso fue uno de los principales medios de comunicación en su momento. Y la entrada de las tecnologías también nos permiten esto, desde la radio, el telégrafo, el teléfono. Muy bien, Jonathan. Muchas gracias. Brenda. Yo quería aportar que el proceso o el desarrollo que se generó a través del tiempo sobre la comunicación se da a partir de los diferentes descubrimientos de estos medios de comunicación y las necesidades de igual manera. Ok, mencionaste algo muy importante, Brenda. Entonces, los inventos se generan por las necesidades de las personas, incluyendo este lenguaje o la forma de transmitir estos mensajes. Pues yo diría que de cierta manera sí, porque esto les genera una mejor manera de comunicarse. Claro, no necesitamos estar presente en el momento en que se emite el mensaje para entender y saber de qué se habló, ¿no? Por ejemplo, los libros, lo que comentaban, cuando se empieza a crecer la tecnología, vemos al teléfono, el telégrafo sí dejaba huella,
el teléfono no dejaba huella porque era el momento de hablar y no había manera. Actualmente creo que contamos con todos los requisitos que eran los medios de comunicación. Son perdurables, los podemos revisar 1, 2, 100,000 veces las que querramos. Tenemos la difusión correcta y llega a todos los medios. Ya tenemos actualmente todos los medios de comunicación. Y es increíble que a veces con tantos medios de comunicación no entendemos los mensajes. Muchas gracias, Brenda. Ahora nos vamos, les dije que este iba a ser muy breve. Nos vamos con esta parte, creo que ya la mayoría, pues todo lo sabemos, solamente necesitamos, sobre todo las primeras unidades, retroalimentar cosas que ya conocemos. Ahora nos vamos con lo que viene siendo el concepto de comunicación. Concepto de comunicación. Empieza con el cuestionamiento. ¿Qué es comunicación? Necesito, por favor, voy a elegir a 3 personas. A ver, recuerden que en algunas ocasiones, cuando cierro sobre todo temas, lo que les voy a pedir es participación para que concreten lo que vamos aprendiendo y esas no van a valer como participaciones, van a valer como décimas directamente a la calificación. ¿Qué quiere decir? Pueden ser 3, pero después de que hago todo el promedio y tienen 8.7, con 3 décimas sube a 9, porque no doy la aproximación. El sistema acepta el 7.5, 7.4, y eso es lo que yo subo. Con ese tipo de participaciones agregan, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos Jonathan y luego Cintia, por favor. ¿Qué me puedes retroalimentar con este video? Bueno, respondiendo qué es la comunicación, Ajá. decía que es una de las definiciones más sencillas que se requiere para la comunicación en cada uno de los actos. También decía que la información puede ser del pensamiento, ideas y emociones. Y pues también daba un ejemplo, que cuando le das un obsequio a algún amigo, es un medio de comunicación. Y si junto a él no sé, pones una nota que diga feliz cumpleaños, es otro medio de comunicación. Y si le das un abrazo, también es un medio de comunicación. O sea, la mayoría de cosas que hagamos nosotros es un medio de comunicación. Esta parte está bien interesante, Jonathan. O sea que a veces, aunque no queremos comunicar, comunicamos. ¿Sí? Todo También, lo que hagamos. bueno, también en la mirada reflejamos lo que realmente pues sentimos nosotros, aunque no quieramos. Uh-huh. Sí, y por eso hay que tener mucho cuidado. Sí. Hace mucho tiempo leía yo un libro y a mí me sorprendió algo importante. A mí me gustó, me llamó mucho la atención y fue uno de los motivos que tuve para elegir mi carrera. Decía que cuando con nuestras acciones, que el inconsciente altera el inconsciente del otro. Y yo no lo entendía, decía, ¿cómo mi inconsciente altera el inconsciente del otro? Si ni siquiera yo lo sé. ¿Cómo va a alterar el inconsciente del otro? Si yo no sé qué es lo que está pasando conmigo, ¿cómo altera el inconsciente del otro? Bueno, es precisamente parte de la comunicación. En ocasiones saludamos a alguien y decimos, ay, no sé, cuando lo saludé sentí algo. Bueno, precisamente ese es el inconsciente, la intención con la que damos o con la que hacemos cosas. Dices, mando un mensaje, elegir en qué voy a mandar el mensaje también comunica. ¿Realmente tuvo interés en mandar el mensaje o únicamente fue un compromiso o lo sentimos hasta en un mensaje de WhatsApp? La intención, o sea, como todos los detalles que a veces ni siquiera percibimos comunican, siempre y cuando el receptor entienda por qué.
esa parte está muy interesante. Sí. Y es lo que hay que tener mucho cuidado como docentes. Los niños sienten y saben cuando hay algo que no cuadra con el docente. Simpatía, empatía, y muchas veces es simpatía. Hay que tener mucho cuidado, chicos. Por eso es que nosotros, cuando estamos al frente de un grupo, tenemos que tener muchísima salud mental, muchísima, porque el inconsciente sí comunica al inconsciente del otro. Va a ver si más adelante continuamos comentando sobre esto. Cintia, por favor, y luego Evelyn. Gracias, Jonathan. Sí. Bueno, también en el video daba una conceptualización más científica, que la cual indicaba que la comunicación humana era un proceso durante el cual una fuente o emisor inicia un mensaje utilizando diferentes símbolos verbales o no verbales, y así expresaba mediante la transmisión de información de tal forma que entendieran similitudes y fueran construidos para el receptor. Y también daba términos muy comunes dentro de ciencias de la comunicación, o se describía como proceso, fuente o emisor. Muy bien, muchas gracias, Cintia. Efectivamente, nos habló del circuito de la comunicación. Menciona todos los que están inmersos y por qué llega a ser comunicación. Como lo que acabas de comentar, es la síntesis que tenemos en este cuadro, que es un proceso donde la fuente tiene que tener un mensaje, símbolos, información, entendimientos, que es precisamente lo que tú nos hablaste, y el receptor. Gracias a todo esto, gracias a que se cumpla con todos estos requisitos que nos los desglosa perfectamente en narra el video, es que se logra la comunicación. Muy bien, muchas gracias. Evelyn. Bueno, aparte de lo que dijeron mis compañeros, también hay una pirámide, que ahí son 5, que es interpersonal, comunicación grupal, comunicación institucional y comunicación social. En la intrapersonal, la estudia la psicología, que es la comunicación con uno mismo. Por ejemplo, el procedimiento de información. Y la interpersonal la estudia la sociología y la psicología, que es fuertemente la comunicación con otras personas. Y la comunicación grupal es la sociología y antropología, que es, por ejemplo, los grupos de fanáticos o estudiantes. Y la comunicación institucional se estudia sobre la administración, y comunicación social la estudian las ciencias políticas, la sociología y la historia. Y también lo que yo anoté fueron los enfoques o paradigmas de la comunicación, que muy son bien. Evelyn, le damos chance también a tus compañeros, pero te quiero preguntar algo, Evelyn, y se me hace muy interesante. Esta parte, cuando antes de subirles el video, cuando lo revisé, dije, wow, qué padre, pero ¿qué crees? Que faltó una profesión ahí, que es la pedagogía. ¿En dónde la pondrías tú? en la comunicación institucional. Institucional. ¿No necesitarías una comunicación intrapersonal? Cierto. ¿Mande? También. ¿Y la interpersonal? ¿Interpersonal? Ajá. ¿Cómo? Ya me perdí, ¿cómo? O sea, mira, ahorita tú nos definiste esta pirámide. En esta pirámide nos dice en qué áreas y qué tipo de comunicación se necesita, y se enfoca demasiado en esta parte. Entonces, yo me cuestionaba, ¿dónde está la pedagogía? Me dices, está en la administración. Sí, coincido contigo, también está en la administración porque es institucional, se espera determinadas cosas. Pero yo te cuestiono,
Intrapersonal me dices que sí, porque entonces te tienes que conocer a ti misma para saber los alcances y saber de qué manera vas a controlar tu carácter y conocer tus conocimientos para saber qué nos puedes compartir. Y ahora, ¿no necesitarías también comunicación interpersonal? ¿O saber sobre la comunicación interpersonal, Evelyn? Sí, ¿Sí? ¿Por qué? porque lo que yo noté fue estudiar un campo fuertemente abordado. Es lo que yo pude entender. Y Ajá. eso te podría, va como la rama de la pedagogía, que la estudia también la psicología. ¿No? Y además estudia al ser humano y cómo se comporta, por ejemplo, a los que les interesen los niveles básicos de educación, cómo se comportan los niños fuera de la sociedad familiar a la que pertenecen y de cómo se relacionan entre ellos y entenderlos un poco con todos los paquetes que traen en su cabeza. Y la sociología y antropología, como grupal, para el pedagogo, ¿no necesitaríamos analizar a estos grupos con Sí, características? Sí, porque podemos agrupar los niños que son imperativos, ponerlos en un grupo que no haya, o sea, que estén como más tranquilos o más o menos tenerlos un poquito como que en control, ¿no? No, aquí no. Esta materia no es para eso, pero no podríamos aislar a un ser humano por las características. Al contrario, la educación ha intentado integrarlos. Por eso es que ustedes llevan varias materias para comprender de qué forma los pueden integrar a la sociedad. Recuerden que las instituciones educativas buscan la inmersión de estas mentes y de estas formas de ser en los grupos sociales, donde todos tenemos oportunidad de crecer. Aguas es parte de lo que van a ir aprendiendo, por eso llevan todas las materias para saber exactamente cómo se debe de atender sin excluir. Recuerden que actualmente en todo el mundo está la inclusión. No los podemos aislar. Tenemos como docentes que aprender a dirigir esas capacidades y esas diferencias. Y, por ejemplo, la administración, bueno, es la institucional, trabajas no solamente con un nivel, no solamente con, no solamente, a mí me tocó primero, nada más me voy a ocupar de primero, no, tienes que prepararlos porque van a segundo y vienen de tercero de jardín, donde las características son diferentes. Y pertenezco a una institución que me necesita para cubrir ciertos programas y necesidades de la misma institución y de la sociedad. Y la social es porque toda la sociedad espera de la pedagogía que tenga la capacidad suficiente para potencializar a los jóvenes. Y entonces todas estas comunicaciones tendrán que estar inmersas en la pedagogía. Muchas gracias, Evelyn. Tienes tu participación. Mari Carmen. Gracias. Bueno, Mari también nos Carmen. comentaba de quienes intervienen en la comunicación deben estar en capacidades de entender las palabras, símbolos, señales que se intercambian. Bueno, nos decía que tenía que ser que compartir un código común y nos daba 3 conceptos. Bueno, el uno era el concepto, que es una palabra o grupo de palabras que representan una idea. Luego nos daba la teoría, que es una afirmación sobre la realidad que busca explicar o predecir la relación entre fenómenos. Y por último, el modelo, y nos decía que es una representación generalmente gráfica que se usa para explicar cómo funciona un proceso o fenómeno. Muy bien. Esta parte también se me hizo a mí muy interesante. Qué bueno que te llamó la atención, porque en ocasiones nada más nos quedamos con una definición, pero no nos damos cuenta que para que tengamos una idea concreta tenemos que tener las 3 cosas, lo que es el concepto, lo que es la teoría y lo que es el modelo, que perfectamente nos lo explicaste, Mari Carmen. Muy bien. Gracias, Mari Carmen. Esta parte es importante y esto es lo que vamos a estar revisando. Esto es lo que vamos a estar revisando en la siguiente unidad, me parece. Vamos a empezar por el emisor porque tiene muchísimas características. ¿Ustedes creen
¿por qué el receptor se convierte en emisor? Jessica, no. ¿Por qué el emisor se convierte en receptor? El receptor se convierte en emisor y viceversa. Y el emisor en receptor. ¿Por qué? ¿Cuándo ocurre esto? Jessica. ¿El receptor se convierte en emisor de una respuesta a un comportamiento? Ajá, sí. Pero ¿cuándo? O sea, ¿cuándo el receptor se convierte en emisor? Porque estás de acuerdo que esto plantea el circuito de la comunicación para que fluya, digamos. Este es el proceso que ocurre de comunicación, desde el emisor hasta el receptor y la decodificación. Ahora, ¿cómo lo hacemos un circuito de comunicación? Un circuito querría decir que acá me faltaría una flechita donde vaya para acá y otra vez iniciamos. Y otra vez iniciamos. Y otra vez iniciamos. Y así se da la comunicación. Nosotros, a pesar de que no podemos vernos, tenemos una comunicación. Cuando yo les pregunto y ustedes no responden la pregunta, quiere decir que hay algo que intervino tal vez aquí, en la comunicación, y entonces el receptor le cuesta trabajo convertirse en el emisor. ¿Cuándo empieza el circuito? ¿Cuándo el receptor se convierte en emisor? ¿Por la codificación del mensaje? Por la decodificación del mensaje. Ajá, ¿y cómo sé que estuvo bien decodificado el mensaje, Jessica? ¿Por la interpretación? Ajá, ¿cómo sé cómo está interpretando? Ariadne, ¿cómo sé cómo está interpretando? Ariadne. ¿Cómo, Jonathan? Bueno, creo que es cuando, no sé, si usted a mí me está preguntando algo, es de la forma en cómo yo le voy a responder. Exacto, muy bien. Si respondes lo que pregunté, entonces sí hubo decodificación correcta y podemos continuar con el circuito de la comunicación. Ya me convertí yo en tu receptor con tu respuesta. Ok. Y me doy cuenta que sí la entendiste. Muy bien, Jonathan. Sí. Vienes echando lumbre este día. Ok. Ahora, María Belén, ¿qué nos quieres compartir? Yo tengo una duda. Dime. Entonces, decodificación es el mensaje que envía o cómo lo entiendo. La decodificación es, descifré bien lo que tú me quisiste decir. Tiene que ver con las dos. La codificación es cómo envío yo el mensaje y decodificación cómo entendí el mensaje. Ah, ok. Es que yo también, bueno, había visto eso en el bachiller. Ajá. Estaba entendiendo mal esos dos, como que estaba entendiendo que la decodificación era cómo me enviaban el mensaje. No, la codificación es cómo lo estructuro para que el otro lo entienda, y cuando tú lo entiendes quiere decir que sí lo decodificaste correctamente, lo entendiste lo que yo te quise decir. Ah, ok. Sí. Sí. Gracias. Gracias, Belén. Vamos a terminar con este video que viene siendo, si se dan cuenta, lo único que hago es pausarlo cuando necesitamos, para analizar un poquito más profundo. Cuando hay el circuito completo, quiere decir que el código común se manejó adecuadamente. Ambos hablamos el mismo lenguaje, entendemos el mismo idioma, y recuerden que no solamente nos quedamos en lo hablado, sino en lo no verbal también es importante tomarlo en cuenta. Esta parte ya la había comentado su compañera,
y es importante. Pero acá adelante nos viene el ejemplo. Y el ejemplo también me pareció muy interesante por la forma en que nos lo explica. ¿En qué momento podemos ver un modelo de comunicación en este mismo video? ¿Será acá? ¿O será esta? ¿Cuál es? ¿La pirámide o el esquema? ¿Cuál es el modelo de comunicación? ¿Pirámide o esquema? ¿Dónde veo el modelo de comunicación? Aime. Pues, bueno, yo, según el modelo de comunicación, es el otro, el que está como un ciclo. Muy bien, el esquema. ¿Va? Muy bien. Ajá, bueno, el esquema. Entonces, perfecto. Muy bien, Aime. Entonces, sí quedó clara esa parte donde tenemos que revisar. Aime. Es que voy poniendo sus participaciones, no se me olvidan si las quiero guardar. Entonces, sí nos queda claro precisamente el concepto, ya lo tenemos, la teoría, el modelo ya lo comprendemos y la teoría dice, busca explicar un fenómeno. ¿Qué parte nos representaría la explicación de este fenómeno? Nos dice más cosas, pero ¿qué parte representaría? Aquí entonces sí, este es un ejemplo, pero entonces aquí sí entraría esta. ¿Cómo explicamos estos fenómenos? ¿Esto podría ser una teoría? Acá nos podrían hablar de teorías de comunicación desde esta pirámide. Brenda Isamar y luego María Belén. María Belén. Yo creo que sí, porque ahí explica cómo las diferentes, no sé cómo decirlo, como carreras, tratan de abordar la comunicación en diferentes áreas. Muy bien, exacto. Cada quien tiene una profundidad de ver precisamente la comunicación y enfocada de diferente manera. ¿Quién estaba levantando la mano? ¿Cintia? Sí, bueno, iba a decir casi lo mismo, que bueno, la teoría sí se podría decir que está planteada en esa pirámide, ya que lo que trata la teoría es explicar y permite extraer pues unas reglas, ¿no? Ok, muy bien. Te permite delimitar el campo de acción y por qué se visualiza con diferentes tonalidades, porque al final vemos que siempre la comunicación va a llevar el mismo circuito, va a llevar el mismo concepto. Y es precisamente lo que nos enseña en el ejemplo. Recuerdan que es parte de lo que nosotros podemos aprender. Yo les decía, hagan metáforas, analogías, y el ejemplo que nos da, revísenlo varias veces y verán cómo nos lleva a lo mismo y aterriza precisamente en lo que viene siendo la pirámide. Muchas gracias, Cintia. Y por último tenemos enfoques de los estudios de la comunicación, que es el lineal, que es el que conocemos, el que tenemos como base siempre. Siempre lo tenemos como base. Emisor, receptor y mensaje. Sea cual sea quien emite, cualquiera que sea mensaje positivo, negativo, idea, pensamiento, lo que ustedes quieran, y el receptor, el que recibe. Y acá ni siquiera me va a importar si entiende o no entiende, pero ya estuvo quien dio el mensaje, el mensaje mismo y el receptor. El periódico podría ser un ejemplo. El emisor es quien escribe eso, quien
distribuye el periódico. Los mensajes son las investigaciones, las historias, las ideas, los pensamientos, descubrimientos, acontecimientos. Y el receptor es quien lo compra, lo lea o no. Y no me importa si se cubrió el circuito de la comunicación. ¿Quiénes no han comprado un periódico no para que llegue el mensaje, sino para envolver cosas? Desafortunadamente. El enfoque semiótico de la significación, que tiene que ver con los conceptos, ¿sí? ¿Qué significa? Y ahora el significante, lo que representa para mí. Para mí, ejemplo, el periódico lo lee quienes tienen la cultura de la lectura para iniciar el día, quienes les interesa mantener activo su cerebro y darse cuenta por sí mismo de las historias y de la narrativa en ese emisor y en ese mensaje. Y el enfoque de los estudios culturales, bueno, acá ya viene mucho más profunda en los diferentes enfoques, que me lleva a conocer algo más del que emite el mensaje. No solamente el mensaje en sí, sino la forma en que emite el mensaje. Ustedes están iniciando una carrera y eso ha sido en la prepa y ha sido en la secundaria y en la primaria. Más que nada desde la secundaria, prepa y ahorita la licenciatura. Y no solamente tienen un emisor que les va a compartir parte de lo que conoce. Tienen varios. Y depende de la forma, también lo que ustedes vayan sintiendo y de lo que vayan percibiendo de sus docentes. Van a aprender a conocer. Nosotros, como docentes, como ustedes se están preparando para hacerlo, van a percibir todo lo que envuelve a esos seres con los que van a compartir gran parte de su vida. Entonces, aprendemos a conocer raíces, orígenes. Va más allá del significado y el significante y del mensaje que queremos enviar o que queremos recibir. Tiene que ver más con el ser humano, con la forma de llevar a cabo este proceso de comunicación. ¿Qué quiero comunicar y cómo lo voy a comunicar? Bueno, chicos, saben que la tarea es subir su concepto. Vimos 3 videos, los retroalimentamos y ahora les toca plasmar con sus propias palabras. Les voy a pedir que por favor sean sus palabras. En ocasiones se intenta o no estamos tan satisfechos con la forma de transmitir el mensaje. Confíen en ustedes, dense cuenta, analícenlo, regresen a la información. Si llevan apuntes durante clase, revísenlos. Y si no, regresen. Y con sus propias ideas hagan un concepto nutritivo que a ustedes proporcione información importante sobre lo que es el concepto de la comunicación, no solamente como concepto, sino con ese cúmulo de información que ya almacenaron y que pueden desarrollar algo mucho más amplio, más profundo para su carrera sobre lo que es comunicación. ¿De acuerdo? Bonito fin de semana, chicos. Que estén muy bien. Hagan tarea hoy para que queden libres todo el resto de la semana. Que la pasen muy bien, jóvenes. Igualmente, profesora. Muchas Gracias, gracias. igualmente. A usted. Ay. Hasta luego, que estén bien. Gracias, igualmente. Profa, Dime. una pregunta, ¿la tarea es en Word o en la libreta? Lo puedes hacer en la libreta, capturar imagen y compartirla. Si lo quieres hacer en Word para mejor presentación, lo puedes hacer. Yo les permito que ustedes lo hagan como se sientan más cómodos. Para mí está bien, siempre y cuando sea legible. Ok, profesora. Sí, por favor. Por Sí. favor, sí, gracias. Sí, gracias. Hasta luego. Hasta luego.